¿Qué tal? Mi nombre es Pablo Chito, soy médico cardiólogo y especialista en medicina del deporte y me han convocado para hablar esta noche de corazón y deporte. Y en este contexto quisiera que hablemos un poco de tres tópicos: muerte súbita asociada al deporte, la evaluación cardiovascular precompetitiva y los cambios que se desarrollan en el corazón del deportista. Antes de comenzar, me gustaría que también podamos definir algunas expresiones como actividad física, que es aquel movimiento corporal que se produce por la contracción de los músculos esqueléticos y que derivan en un gasto energético, ¿sí? Así de simple como mover una mesa, caminar, ya es una actividad física. Ejercicio físico, en cambio, ya es una planificación de esos movimientos, se hacen de forma repetitiva y tienen un objetivo que es mejorar o mantener el estado físico de salud. En el deporte ya hay una práctica metódica y está sujeta esta práctica a las reglamentaciones tanto de deportes individuales como grupales y tienen como si fin o objetivo la derrota del adversario o de las marcas establecidas. Bien. Vamos a clasificar, ¿sí? Cuando clasifiquemos actividad física, hay muchas clasificaciones de las mismas, pero a mí me interesa que se lleven una clasificación en particular, que es según el tipo y la intensidad del ejercicio realizado y en relación al peligro de las lesiones corporales de colisión. Y en base a esto vamos a tener dos tipos de actividades físicas: las que son dinámicas o isotónicas, ¿sí? En las que se produce un gran movimiento articular, un aumento de la longitud del músculo, ¿sí? Pero con un desarrollo escaso de fuerza intramuscular, ¿sí? Ejemplos de esto pueden ser la natación, en atletismo, las carreras de larga distancia. Y en la vereda de enfrente vamos a tener a los ejercicios isométricos o estáticos, un componente estático, los cuales en contraposición tienen un aumento en el desarrollo de la fuerza, ¿sí? Con movimientos escasos a nivel articular y de longitud del músculo en la actividad. Bien, cuando encuadramos estos componentes en dos entradas, vamos a ver que los deportes se distribuyen de acuerdo a la predominancia de los mismos, ¿sí? Y en los que más conocemos, vamos a ver, por ejemplo, el fútbol, el hockey sobre césped, el running de larga distancia y el tenis, tienen alta carga dinámica y bajo componente estático, ¿sí? Esto es importante a la hora de evaluar a nuestros deportistas, saber qué deporte desarrollan, ¿sí? Para poder prever un poco cuando los vayamos estudiando, qué es lo que podemos llegar a encontrar y qué podemos presumir que vamos a encontrar para poder no descalificar las entradas y saber que obviamente en el corazón del atleta se dan estas características. Bien, ahora cualquier persona que ingrese a nuestro consultorio y que diga yo hago actividad física, salgo a correr 2 veces por semana, voy al gimnasio otras tantas, ¿es un atleta o un deportista? La realidad es que no, ¿sí? Principalmente porque hay una diferencia. Los atletas o los deportistas de alta competencia tienen la competición, ¿sí? Como meta final. ¿Mm? Y todo lo demás es la preparación para las mismas, ¿sí? Y esta preparación son de alta carga de entrenamiento, estamos, que lejos está de lo que podemos hacer de actividad física nosotros para mantener nuestra salud e incluso mejorar un poco nuestro estado, ¿sí? Entonces vamos a llamar atleta o deportista competitivo aquellos que participan en deportes individuales o grupales, que requieren de regular competición ante los demás, ¿sí? En el básquet puede llegar a ser 2 veces por semana, 3 veces por semana, en el vóley lo mismo, ¿sí? El fútbol semanalmente, y hay competencias que se dan con copas internacionales y un equipo está jugando, puede jugar 2 veces a la semana la misma competencia. El énfasis está puesto en el logro y la excelencia, ¿sí? Y requieren, como habíamos dicho, de entrenamientos sistemáticos y que generalmente son intensos. Ahora bien, ¿qué es la muerte súbita asociada al deporte? Bueno, es aquella muerte que se produce
en el contexto de una actividad física durante la misma, o en la hora posterior a finalizada la misma. Es de causa cardiovascular, que puede estar precedida por síntomas o no durante el esfuerzo o previo al mismo, y que puede presentarse en el contexto de un deportista con patología cardíaca conocida, ¿no? Lo importante de todo esto es que la forma de presentación es inesperada, ¿sí? Y nuestro esfuerzo está en evaluar a estos pacientes para que no se produzca esto. ¿Por qué? Porque ustedes están viendo las imágenes, y al ver las imágenes, está filmado, uno lo puede ver en internet, hay una masividad en cuanto a esto, y en esa masividad va a haber una alta demanda también para que esto no suceda. Y somos nosotros quienes debemos encargarnos de evaluar a estos deportistas y encontrar esas causas para poder rápidamente sacarlos de esa vía. Bien, cuando nos preguntan qué incidencia tiene esta mortalidad asociada al deporte, va a depender básicamente del registro que leamos, ¿sí? Acá les muestro algunos registros que se han dado a lo largo de estos años, y les voy a mostrar en dos grandes registros, el de Corrado, el de Domenico Corrado, ¿sí? Donde se evaluaron a los atletas competitivos de 2 a 35 años en Italia, en la ciudad de Véneto, donde se encontraba que había mucha mortalidad, una en 25.000, ¿sí? Y a partir de 1982 se impuso un screening, que bueno, ya vamos a ir viendo qué es lo que pasó con ese screening precompetitivo. Por su parte, Marum en Estados Unidos, en su publicación, dista mucho de lo que decía Domenico Corrado, una en 166.000 atletas, es bastante la diferencia que hay, ¿sí? Entonces hay que ir viendo cada registro y ver cuál es la forma en la que contabilizaban las muertes, de qué manera lo hacían, y ahí vamos a ir viendo las diferencias y por qué hay valores tan dispares, ¿sí? Bien, cuando la gente hace ejercicio, ¿sí? Lo que está haciendo a través de esos ejercicios físicos es ir reduciendo su riesgo de mortalidad. ¿Por qué? Porque van mejorando sus factores de riesgo, van disminuyendo la presión arterial, disminuyendo de peso, y con eso la obesidad, la sensibilidad a la insulina, y van mejorando la función cardiovascular. ¿Sí? Si nosotros hacemos actividad programada y a largo plazo, vamos a generar todos estos factores beneficiosos. Ahora bien, a medida que vayamos aumentando la intensidad del ejercicio, ¿sí? Esta curva que viene en descenso va a generar un aumento paradójico, ¿sí? Y ya en ciertos niveles de carga, los beneficios ya se pierden, ¿sí? Y el riesgo de muerte empieza a aparecer nuevamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos deportistas, que estresan su organismo y corren más riesgo de desarrollar estas muertes súbitas asociadas a la actividad física. ¿Cuáles son las causas que le pueden llevar a un deportista a la muerte súbita? Bueno, la realidad es que hay tres anormalidades, tres grandes anormalidades estructurales, eléctricas y adquiridas. Dentro de las estructurales, las que se llevan la mayor cantidad de causas son la miocardiopatía hipertrófica y la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. También se pueden encontrar las anomalías de la implantación de las arterias coronarias, y en lo que es eléctrico, el síndrome de QT largo, Brugada, las taquicardias ventriculares catecholinérgicas y las vías accesorias también. En las causas adquiridas, bueno, el infarto de miocardio es la principal causa, y acá, digamos, se da básicamente por la población, ¿sí? La subpoblación de estos atletas que tienen cardiopatía isquémica. Eso lo vamos ahí viendo en este cuadro, donde está muy linda la imagen porque representa las causas predominantes. Y cuando nosotros trazamos la línea en los 35 años, vemos cómo de golpe, de ser mayor la causa de la miocardiopatía,
pasamos a la cardiopatía isquémica como dominante del cuadro, ¿sí? Entonces, fíjense que la importancia de la evaluación cardiovascular, el estrés de estos pacientes para poder detectar cardiopatía isquémica. Entonces, si resumimos un poco en lo que es incidencia, vamos a encontrar que en menores de 35 años realmente la incidencia es baja y es 1 en 200.000 atletas al año, y en mayores de 35, bueno, cambia drásticamente y se va a 1 en 18.000, ¿sí? Cardiopatía isquémica, la causa principal. Volvemos a repasar las causas que veníamos hablando, se las dejo acá en el Power. Y vamos a pasar a la evaluación de estos deportistas. Esta evaluación que en el año 82 tuvo un quiebre en el paradigma a través de un decreto que el Ministerio de Salud italiano impuso, que fue la norma para la protección de la salud de los deportes de competición. ¿Qué pasaba? Se estaba viendo que en un sector de Italia, en la ciudad de Veneto, eran muchas las muertes asociadas a la actividad física y estaban fallando en la manera de detectar la hiperventilidad. Entonces se dicta este decreto en el cual estaba destinado a todos aquellos atletas, ¿sí?, competitivos, federados, entre 12 y 35 años, que debían tener un examen médico para poder obtener el apto o la elegibilidad para desarrollar el deporte. ¿Qué incluía este examen médico? Bueno, el historial médico completo, antecedentes personales y familiares, hay examen físico completo, mayor énfasis en el órgano involucrado en el deporte, y un electrocardiograma basal de 12 derivaciones. Y la característica que estaba a cargo de médicos especializados en medicina del deporte, no solamente cardiólogos, sino que cardiólogos que estaban especializados en la medicina del deporte, para entender un poco las cargas de las actividades y los cambios que se desarrollan en el corazón del deportista. En base a esta implementación, Domenico Corrado hizo una evaluación para ver la tendencia de la muerte súbita en atletas jóvenes, luego de la implementación de este programa de screening. Y lo que vio realmente fue el descenso de la mortalidad en los atletas, ¿sí? No así en los que no eran atletas, pero la de los atletas ayudó a disminuir potencialmente, y fíjense estas tres etapas donde en 1979, 1980 hubo un aumento marcado de la mortalidad, y luego de la implementación del screening, bueno, fue todo cuesta abajo a llegar a las fechas del día de hoy, en donde realmente la mortalidad es baja. Bien, en posición a esto, la sociedad europea se alinea, ¿sí?, a lo que dicen los italianos, y entonces en sus guías indican que para poder dar el apto a estos atletas competitivos, bastaba con una historia familiar, personal, una anamnesis completa, examen físico y el electrocardiograma. De ser negativos sus hallazgos, eran aptos para la competencia, y de ser positivos pasaban a exámenes, a un escalón superior de exámenes, ecocardiogramas, ergometrías, pruebas de ecoestrés, digamos, Holter, dependiendo de lo que se vaya encontrando en las pruebas previas, ¿sí? Si había algún diagnóstico ya de patología, se seguía por el camino de las guías que estaban implementadas. Cruzando el océano, en América del Norte, en Estados Unidos, el grupo de Barry Maroon hizo un análisis de 1866 muertes en Estados Unidos, que se da durante 26 años, desde 1980, en pacientes, en atletas jóvenes, ¿sí? ¿Y qué es lo que ve? Al hacer este análisis ve que de estas 1866 muertes, el 56% eran de causa cardiovascular, y las demás se debían a traumas, a conmoción cardíaca y a golpes de calor. También observó que de ese 56%, la mitad eran estudiantes de escuela secundaria, un tercio eran afroamericanos, un mayor porcentaje, el 86%, se dio durante la competencia o el entrenamiento, y había un bajo porcentaje de mujeres estudiadas.
El 32% de estas muertes se debió a miocardiopatía hipertrófica y el 17% a alteraciones congénitas de las arterias coronarias. Lo que exponen es que del total de las patologías que potencialmente causarían las muertes cardiovasculares, un tercio no podían diagnosticarse de forma confiable mediante esta técnica de examen físico, anamnesis y electrocardiograma. Entonces, concluyen que dada la baja frecuencia de estos eventos, no se justificaría la aplicación de un screening poblacional precompetido con electrocardiograma a todos los deportistas. Y aquí los yanquis hacen esta salvedad, digamos. Ellos están hablando de screening poblacional, o sea, estamos hablando de políticas poblacionales en las cuales hacerlo general abierto a todos. Entonces, en cuanto a costos de salud, para ellos que un electrocardiograma cuesta $10, les era muy caro, ¿sí? Dada la cantidad de atletas que tiene Estados Unidos, son impresionantes, y ellos demostraron que había muy baja mortalidad, entonces decían, bueno, no es necesario, podemos destinar ese dinero a otras causas, ¿sí? Entonces, esa fue una de las cuestiones por las cuales no incluían el electrocardiograma como algo que sea tajante para la decisión del acto médico. Entonces, con esta lista de 14 elementos que eran chequeados y no era necesario que te lo haga un cardiólogo ni un médico deportólogo, cualquier médico te lo puede hacer, generaban el apto para la participación en deportes. Las recomendaciones que da la Federación Argentina de Cardiología, bueno, se alinean un poco más a las guías europeas, ¿sí? Antecedentes familiares, antecedentes personales, ¿sí? Sobre todo la relación de las patologías cardíacas, de la muerte súbita, de ser menor de 50 años, en el contexto del ejercicio físico. Hacen una salvedad de la enfermedad de Chagas, claro, por la epidemiología del Chagas acá en Argentina. Y en cuanto al examen físico, hacen énfasis en descartar los hábitos marfanoides, tomar la presión arterial en ambos brazos, ¿sí? La palpación de los pulsos periféricos y la auscultación de pie y acostado. En cuanto al electrocardiograma, lo definen como al comienzo de toda actividad deportiva, repetirlo en mayores de 18 años, año a año, fundamentalmente si son de alta competencia, y en niños hacer al menos un electrocardiograma en etapa prepuberal y otra en postpuberal. En cuanto a la ergometría, disponen que en mayores de 40 años, ¿sí? Tanto en hombres como en mujeres, deberían realizarse una ergometría anual, y entre los 30 y 40 años, siempre y cuando haya presencia de factores de riesgo. En menores de 30, cuando haya dos más factores de riesgo. Y si el deportista tiene antecedentes de muerte súbita en la familia de primera edad, también debería realizarse una ergometría. Y según la definición del Consenso del Corazón y Deporte de la SAC de 2007, si son deportistas de alta competencia o alta exigencia, deberían tener también una ergometría anual. Se sugiere repetir los estudios cada 2 o 3 años, perdón, cada 2 años, de no mediar cambios en el interrogatorio físico. Bien, en cuanto al ecodoppler, si son deportistas de alta exigencia, deberían hacerse, y si es antes de los 18 años, volver a repetirlo luego de esa edad, posteriormente cada 5 años si mantienen la alta exigencia. Y obviamente las investigaciones adicionales, Holter, resonancias, estudios genéticos, todo va a depender de qué camino sigamos y qué encontremos a medida que lo vayamos evaluando. Ahora bien, me pregunté, porque había armado parte de esta clase el año pasado, y me pregunté qué hay legislado en Santa Fe con respecto a esto, y la realidad es que hay una ley del deporte, ¿sí? Que en su artículo 63 habla del control de la aptitud deportiva, donde dice que toda actividad física o deportiva de mediana intensidad requerirá un control previo de aptitud física, el que será acreditado mediante un certificado expedido por profesional habilitado. Este certificado será de carácter obligatorio para la práctica del deporte competitivo. Bien. No se respeta esto. En el artículo 65 habla de la historia clínica, que el Ministerio de Salud garantizará dicho examen, que pueda ser realizado en los diferentes sectores públicos del sistema público de salud, los que convendrán
conservarán, perdón, la ficha original de cada deportista solicitante con su domicilio. Tampoco se produce esto. No conozco médicos que se dediquen a deporte en el ámbito público, por lo menos estoy hablando de acá de la ciudad de Santa Fe. En cuanto al deporte federado, ya se saca la responsabilidad hasta el Ministerio de Salud y se lo da a las asociaciones. Y son asociaciones y federaciones las que deben responder ante esto. He estado evaluando gente de hockey, gente de rugby, que las asociaciones hacen un buen examen, ¿sí? Hacen una buena ficha médica y ahí generan que el médico que los evalúa pueda cumplir todos esos pasos. Ahora en fútbol, ¿sí? Deporte más popular por estos lados, no exige por lo menos en primera y reserva, que son las máximas categorías, la de mayor intensidad en el entrenamiento, la de mayor tiempo de entrenamiento, no exige evaluaciones cardiológicas. Yo estoy en un club, en primera y reserva, y he pedido y no, la verdad que la liga no lo pide. Y en el deporte no federado serán las organizaciones de los torneos no federados las que se encarguen de responder ante la salud de sus clientes en este caso. Bien, entonces, en base a todo lo que fuimos viendo, y considerando que los deportistas tienen alta carga de entrenamiento, ¿sí? Mucho tiempo, vamos a ver que hay cambios que se dan en ellos. Principalmente los cambios son a nivel electrocardiográficos y ecocardiográficos. En base a esto vamos a ver que hay electrocardiogramas que cumplen con criterios que conocemos por ahí que pueden sospechar patología en una persona que no es deportista, pero que si se da en este contexto son hallazgos normales y no van a requerir de otro estudio. Es decir, yo veo esto en el electrocardiograma, veo criterios de voltaje, que es un Sokolov, con una onda S y la sumatoria de 1 con la onda R en B5, B6, mayor a 35 milivoltios, y digo, bueno, a 1035 milímetros, perdón, y digo, bueno, esto es una hipertrofia. Y ahora, pero el paciente es un atleta, entrena 3 horas diarias, 5 horas a la semana y compite los fines de semana. Y hace 3 años que está en esto. Bueno, no necesito de otro estudio para saber que eso es una adaptación al entrenamiento que está haciendo, ¿sí? Lo mismo está para el bloqueo incompleto de rama derecha. Los deportistas, sobre todo aquellos que son run de larga distancia, hacen cierta dilatación de la cavidad derecha, y en esa dilatación hay un tocamiento de la rama, y puede haber un bloqueo incompleto de la rama derecha. La repolarización precoz, con elevación del segmento CT, hay que tener estos dos puntos importantes, como son la elevación del segmento ST seguido de la inversión de la onda T de B1 a B4 en deportistas de raza negra. No son considerados patológicos y son considerados hallazgos normales del deportista. Si mal no lo recuerdo, el último que pasó por Santa Fe, Jaimar Gómez Andrade, el exjugador de Unión, presentaba este patrón en el electrocardiograma. La inversión de la onda T de B1 a B3 en deportistas menores de 16 años se lo considera como un patrón juvenil y no habría que hacer mucho más. Y bueno, obviamente una de las principales adaptaciones de los deportistas es la bradicardia sinusal y la arritmia sinusal, los ritmos auriculares ectópicos o de la unión, el bloqueo B de primer grado y de segundo tipo, el tipo MOVIT 1, son hallazgos normales en estos deportistas. Hay una subcategoría que son los hallazgos limítrofes, que estos hallazgos de presentarse de a uno y no presentarse ninguna otra alteración, podríamos pensar en hallazgos normales de un deportista. Ahora, cuando se presentan en conjunto, en dos o más, ya vamos a ir por el camino del hallazgo anormal, perdón, y vamos a evaluar un poco más a fondo esos deportistas. El bloqueo completo de rama derecha con un bloqueo anterior izquierdo, ya en ese bloqueo bifascicular, no me deja tranquilo y obviamente haría las pruebas pertinentes. Los que sí no son hallazgos normales ya son la inversión de la onda T, sobre todo en segmentos laterales,
la depresión de los segmentos ST, la onda Q, ¿sí? Patológica, los bloqueos completos de rama izquierda, las vías accesorias, las excitaciones, el QT prolongado, el Brugada tipo 1, las discardias extremas, ¿m? El MOVIT tipo 2, el bloqueo B, el bloqueo AB de tercer grado, y más de 2 extrasístoles ventriculares, las taquicardias auriculares y ventriculares son hallazgos anormales, y estos pacientes deberían ahondar un poco más en sus estudios cardiológicos, antes de, obviamente, darles el derecho para cosa. Bien, cortito, en un estudio de Fagar de 307 deportistas, se vio que la mitad, diferenciada, perdón, 307 personas, de las cuales la mitad eran deportistas de alto rendimiento y la otra mitad no eran deportistas, se vio que había diferenciación en 4 puntos, había una disminución marcada de la frecuencia cardíaca como adaptación, aumento en el consumo miocárdico de oxígeno, aumento de la masa miocárdica y aumento de los diámetros internos del ventrículo izquierdo como características de este cambio del corazón de atleta en diferencia de los no atletas. Obviamente, cuando veamos un corazón por ecodoppler cardíaco y veamos que tiene valores de hipertrofia, ya no vamos a pensar tanto en una hipertrofia fisiológica, ¿sí? Cuando tenga un septum de 16, 17, obviamente eso no es normal y eso debería ir a otros estudios y empezar a pensar en miocardiopatía hipertrófica de alguna causa. Los deportistas hipertrofian el septum, es verdad, pero no a valores patológicos, y se van acompañados de una dilatación de las cavidades. Si tenemos cavidades chiquitas con septum grandes, no estaríamos pensando en deportistas, y sí en miocardiopatía hipertrófica. La relajación está conservada en el deportista, y algo muy importante es que si a estos deportistas, nos queda mucho la duda, se los descansa un tiempo, retrogradan sus adaptaciones y vuelven a normal, ¿sí? Lo cual no pasa en lo patológico. Así que bueno, resumiendo un poquito todo lo que fuimos hablando, a tener en cuenta es qué deporte hace, qué cantidad de horas le dedica a ese deporte, qué intensidad le dedica, cuáles son sus objetivos finales, ¿sí? Para poder tener una idea de qué paciente tenemos adelante, ¿sí? Y no descartarlo de una cuando encontremos alguna supuesta anormalidad, ¿sí? Lo que hablábamos de lo que proponían los italianos, los europeos y los americanos, son guías. Y ahí hablamos de screening poblacional, de algo, de una política social, poblacional, perdón, de salud, y no de lo que uno haría en un consultorio cuando le llega a uno de estos deportistas, ¿sí? Uno está en todo su derecho a evaluarlo de la manera que le parezca más correcta, ¿sí? Y obviamente, si se asocian algunos signos que no son del todo sanos, se ahonda en estudios, ecodoppler cardíacos, ergometrías de esfuerzo, no hacen mal, y vamos a tener más información de estos pacientes. ¿Estamos? Cualquier duda, cualquier cuestión que necesiten, me pueden contactar, y, y no hay ningún problema. Yo les voy a dejar al doctor Cursac esta clase y algunas preguntas y algunos apuntes para que les sirva para el estudio. Les mando un saludo a todos y espero que hayan disfrutado de la clase.